En este vídeo vamos a empezar a añadir los detalles a la parte del follaje de nuestro árbol, la parte donde están las hojas. Vamos a empezar creando un pincel para nuestras hojas. Vamos a crear un documento nuevo. Puedes usar simplemente el tamaño por defecto para web, no importa. No tiene por qué tener una resolución alta y simplemente voy a mostrarte cómo crear rápidamente un pincel de árbol o de hoja. Usando un color negro con la opacidad al máximo voy a pintar más o menos la figura que creo que podría tener mi hoja. Solo una idea, ya sabes. Y vamos a editar, definir, pincel predeterminado. Y vamos a escribir hoja. Simplemente hacemos clic en OK. Ahora en mis pinceles, si vengo aquí abajo, encuentro mi hoja. Y aquí hay otra hoja que hice antes. Ahora podemos volver al árbol de nuevo y si pulso B en mi teclado, abro mi pincel. Y vamos a probar a pintar con este pincel de hoja en una capa nueva. Vamos a probarlo. Así que en la ventana pincel vamos a ajustar el espaciado y vamos a buscar la dispersión. Ya sabes, si mueves esto puedes establecer cuántas hojas quieres, qué densidad de hojas necesitas. Y en la dinámica de forma puedes ajustar el ángulo de las hojas, puedes ajustar el tamaño de las hojas y ya sabes, si tienes una tableta Wacom, usando la presión del pincel puedes determinar, dependiendo de la presión que hagas, obtendrás hojas más gruesas si presionas fuerte y hojas más pequeñas si presionas suave. Yo ya tengo una biblioteca gigante de hojas que ya he creado antes. Tengo hojas de todos los distintos tipos de tamaños para diferentes tipos de árboles. Como ves, hay muchas formas diferentes y puedes crear tu propia biblioteca de hojas como esta. Yo tengo muchísimas y las utilizo a menudo. Y tal y como os he mostrado antes, voy a seleccionar la hoja que crea que voy a usar, que tenga una forma más interesante. Tal vez esta, no estoy del todo seguro. Tal vez esta. Esta parece más como un trébol. Esta estará bien para cuando añadamos un poco de musgo y vegetación en la zona de las raíces, por aquí abajo. Me parece que quedará genial, pero no para las hojas superiores. Me gusta esta hoja de aquí, por lo que creo que voy a usarla. Tiene un poco la forma de una hoja de olmo, una hoja de roble con una forma bonita. Así que vamos a ajustar la dispersión y la dinámica de forma. Y por supuesto he ajustado el espaciado en mi pincel principal. Y ahora, como dije antes, vuelve a asegurarte de que la dinámica de forma está activada y cuanto más fuerte presiones, más grandes serán las hojas porque tengo la dinámica de forma activada. Y cuanto más suave presiones, más pequeñas serán las hojas. Por supuesto, he mantenido mi opacidad al máximo, lo que significa que cuando aplique mi pincel, este será muy sólido y fuerte, no tendrá ese aspecto como de capa transparente. Para ajustar la dirección en la que apuntan mis hojas voy a mantener el ángulo y la dispersión un poco bajo. Así, cuando dibuje mis hojas van a estar en el mismo ángulo y no parecerán tan aleatorias. Como sabes, este es un proceso de constantes pruebas y errores. Puedes notarlo también tú mismo y a veces es difícil saber cuándo aplico los trazos de mi pincel cómo quedará exactamente, especialmente cuando tienes activada la dispersión. Puede ser un poco como experimentar con ello, hasta llegar a obtener la sensación adecuada que quieras conseguir para el aspecto de tus pinceles. Voy a usar de nuevo el selector de color para añadir las hojas oscuras en las partes oscuras que he pintado antes. Voy a reducir un poco la transparencia para obtener esta bonita sensación de capas. Y ahora, en las partes de color más claro, estoy seleccionando este color y añado las hojas aquí.
De esta forma estoy como rellenando los detalles de los trazos de pincel más grandes que hemos aplicado antes. Estoy haciendo capas de oscuro sobre claro y claro sobre oscuro. Este proceso es realmente bonito porque podemos desplazar ciertas partes hacia atrás o hacia adelante. Y esto hace que mi árbol parezca real. Le da esa sensación de cuando ves un árbol real. Algunas partes están en la sombra y otras partes están en la luz. Con este pincel que acabamos de crear puedes acelerar notablemente tu proceso. En lugar de ir aquí y dibujar todas y cada una de las hojas por separado, con esto puedes ahorrar mucho tiempo. Y la herramienta de dispersión es tu mejor amiga cuando se trata de pintar hojas. Lo es porque te ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Ahora hacemos lo mismo en el tronco, donde tenemos esta sombra oscura. En otra capa que voy a colocar debajo de mi vegetación, voy a añadir simplemente un verde muy oscuro. Y esto va a indicar la zona de la sombra. Vale, y voy a añadir este verde oscuro en la parte de detrás de todas las hojas que he pintado porque creo que no vamos a añadir demasiadas hojas de estas en el primer plano, ya que no tendría sentido, por lo que quiero como esconderlas, solo para mostrar esa oscuridad profunda ubicada en la parte interna del árbol. Y esto le da a nuestro árbol una profundidad realmente bonita. He restablecido mis pinceles de nuevo. Vamos a volver a los pinceles por defecto de Photoshop porque vamos a volver a añadir detalles en el tronco del árbol ahora. Me parece que hemos trabajado bastante en el follaje. No quiero añadir demasiados detalles todavía, ya sabes. Voy a seguir yendo atrás y adelante. Es como si quisiéramos conseguir toda la pieza junta a la misma vez. Así que voy a ir pasando del tronco a las hojas, del tronco a las hojas, etc. Voy hacia adelante y hacia atrás constantemente. De esta forma mantengo el equilibrio en la ilustración y no le doy demasiada atención a un aspecto. Por lo tanto, no parecerá completamente procesado en una parte de mi árbol. Ahora he seleccionado un pincel de textura. Es el pincel de textura que trae Photoshop por defecto y tiene unos bordes muy suaves. Simplemente quiero empezar a añadir poco a poco algo de textura haciendo capas. No sé si este pincel va a quedar bien, pero voy a probarlo. La razón por la que no uso mi pincel completamente redondeado es que, en este caso, quiero darle a esta textura, la cual se ve normalmente en los árboles, ya que el tronco no tiene por qué ser suave. Así que vamos a añadir esto a nuestro dibujo todo lo que podamos. Ahora, con este mismo pincel, lo que he hecho es hacerlo un poco más estrecho, por lo que la punta es más angulosa, y voy a empezar a dibujar algunas líneas. De nuevo, estas líneas irán con las curvas del árbol. Haciendo esto, empezaremos a crear un aspecto más interesante para nuestro árbol. Esta gran figura marrón ya no será solo un gran bloque, ahora le hemos dado algo de textura. Me parece añadir estos pequeños detalles será un proceso largo. Ahora voy a seleccionar el pincel redondeado simple de nuevo entre los pinceles por defecto de Photoshop, y con el pincel doble vamos a añadir un poco de textura. Y vamos a crear el contorno de esta parte otra vez porque creo que se ha perdido un poco. Usando los mismos trazos largos voy a empezar a repasar el árbol. Y vamos a dividir esta gran figura con el brillo. Simplemente vamos a añadir estas pequeñas vetas y marcas para darle un poco más de detalle. Inmediatamente le daremos a nuestro diseño cierta personalidad, por lo que no parecerá tan plano en estas zonas.
Estas son las partes que quiero resaltar. Aquí es donde quiero que vaya la vista, así que voy a añadir algunos detalles y voy a dar mucho mimo. Ahora que hemos añadido suficientes detalles a esta parte superior, vamos a añadir algunos en la mitad inferior del tronco. Ya sabes, pintar estos nudos del tronco puede ser complicado, pero no es tan difícil, es solo cuestión de asegurarte de que sigues el flujo del movimiento de nuestro árbol. Nos estamos moviendo en la dirección en la que el árbol crece, por lo que asegúrate de que está en ese ángulo. Yo estoy usando siempre la dinámica de forma, por lo que puedo usar esa línea fina o gruesa que me encanta y que tan a menudo utilizo. Prácticamente estoy usando la misma técnica una y otra vez a lo largo de todo el árbol. Simplemente queremos añadirle a esto una especie de trazo de pincel angular por todo el árbol para darle esta textura a nuestro árbol. Voy a añadir algunos trazos de pincel más en la zona de las raíces, solo para resaltar la luz en la oscuridad. El pincel angular es tu amigo. Yo estoy constantemente rotándolo y haciéndolo más grueso, más fino y experimentando con él. En esta parte del curso es un poco más complejo, pero es mejor trabajar siempre desde las figuras grandes hasta terminar por los detalles. Esto me ahorra mucho tiempo para llegar a este punto. Si empezase añadiendo estos detalles al principio nunca podría obtener una ilustración tan definida con la sensación de que todo se ha creado a la vez. Me habría centrado mucho en una sola zona en particular, pero de esta forma podemos empezar con los elementos grandes y pasar a los más pequeños, lo que es siempre una idea mejor. Ahora creo que el lado derecho de este árbol tiene demasiada luz. Vamos a oscurecerlo un poco y vamos a desplazarla hacia el fondo. No tenemos que añadir demasiado detalle aquí. Y voy a hacer lo mismo con las ramas también. Me parece que hay demasiada iluminación en este caso. Vamos a oscurecer toda la zona y de nuevo con mi pincel fino angular voy a empezar a añadir estos trazos finos de pincel para fusionar esto. Ya sabes, para que parezca que se ha hecho igual. Tal y como hicimos antes, en una capa nueva y con un pincel grande vamos a añadir estas sombras y vamos a desplazar ciertas zonas hacia el fondo. A menudo me gusta hacer esto porque así no me centro en añadir demasiados detalles en una única zona, especialmente después de añadir detalles como este. Antes, no sé cómo explicarlo. Puede hacer que tu árbol no parezca tan cohesionado, así que cuando añadas este trazo de pincel grande encima de todos los detalles harás que todo funcione como un conjunto y que no parezcan tan desconectados. Así que me gusta hacer esto a menudo.
Sé que puede parecer como que repintamos sobre el trabajo que hemos hecho, pero este no tiene por qué ser el caso. De hecho, lo que estoy haciendo es hacer que todo esté junto y tenga sentido y parezca cohesionado. Estoy contento con el punto en el que está mi tronco. Voy a volver a mis hojas. Ahora me parece que están demasiado puntiagudas, especialmente con el pincel de máxima opacidad que he usado. Así que simplemente voy a mover un poco mis capas para que las capas de mis hojas estén todas juntas en un sitio. Lo que voy a hacer es usar la herramienta desenfoque gaussiano para desenfocar un poco el final de las hojas. De esta forma ya no serán tan puntiagudas y cuando añada más detalles en la zona de las hojas añadiré hojas más puntiagudas. También quiero añadir en las hojas un poco de esta textura que tengo en mi tronco. Así que en una capa nueva, como con el modo multiplicar, voy a disminuir la opacidad un poco y con el pincel grande de textura y el pincel doble activado voy a empezar a añadir algo más de textura a esta zona, solo para que no parezca tan limpia. De nuevo, vamos a mantener esa cohesión. Si tenemos este grado de textura y detalle en el tronco, vamos a equilibrarlo un poco con las hojas, por lo que no vamos a hacerlas demasiado acusadas, ni tampoco demasiado planas. Así que con mi pincel grande voy a añadir esa sombra y esa profundidad. Y vamos a darle la misma cantidad de amor y detalle que le hemos dado al tronco y a las hojas también. Ahora, para equilibrar estas figuras verde oscuro que acabo de crear, he seleccionado el mismo tono medio de verde con mi herramienta cuentagotas. Y simplemente voy a empezar a rellenar este espacio, sin hacer que parezca demasiado plano o detallado. Y simplemente vamos a rellenar con un pincel grande esta zona de nuevo y vamos a añadir un poco más de textura. No voy a pintar sobre ninguna otra cosa. Sigo teniendo estas hojas en el fondo. Simplemente no son tan evidentes como antes, no son tan detalladas. No queremos resaltar demasiado todos los detalles, especialmente considerando lo detallado que está el tronco. Queremos añadir un poco de fluidez a la zona de las hojas y tal vez haremos que esto sea un poco menos definido que el tronco, solo para que tengamos un bonito equilibrio. He abierto mis pinceles que he creado y otra vez voy a seleccionar la misma hoja de antes y me aseguro de que la dinámica de forma y la dispersión están activadas. Por cierto, recuerda que he seleccionado esto en mi ventana de ajustes de pincel. Y ahora que tengo mis pinceles seleccionados, voy a ajustar el espaciado, el tamaño, el ángulo y todo. Y vamos a ir aquí y vamos a crear una capa nueva encima, no demasiado. Vamos a añadir solo unas cuantas hojas aquí y allá solo para darle un poco de brillo o textura. Pero no vamos a pasarnos. Observa cómo estoy haciendo todo esto en la misma capa. Simplemente estoy constantemente seleccionando la herramienta selector de color y creando capas de hojas conforme voy pintando. Ya sabes, voy desde las figuras grandes hasta las más pequeñas y lo vamos haciendo más interesante. No queremos añadir demasiado detalle y ahora con mi tono verde claro voy a añadir simplemente unas pocas hojas aquí para atraer la atención a esta zona, pero no demasiado. Solo queremos un brillo ligero, como detalle, ya que al final, cuando miremos el árbol como conjunto, la verdadera belleza y el énfasis estará en el tronco. Y esto es lo que queremos. Ese era el plan desde el principio, por eso no vamos a añadir demasiados detalles en la parte superior. Y asegúrate de que no es demasiado caótico. Ya sabes, esto puede ocurrir muy fácilmente cuando pintamos algo así.
Cuando hayas terminado de añadir todos estos detalles, creo que prácticamente habremos terminado con nuestro árbol. Me parece que solo vamos a añadirle unos pocos detalles finales y vamos a centrarnos en eso en el próximo vídeo.